Un feliz sábado a todos mis hermanos y amigos. Hoy, sábado 25 de julio, lección número 4, el poder de la oración. Interceder por otros. Para memorizar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Bendito Padre, henos aquí en tu santo día, en este repaso. Graba en nosotros todo lo aprendido en la semana y que lo pongamos en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Uno de los pasajes bíblicos más poderosos sobre la oración es la que leemos en 1 Juan 5, 14 al 16. Este pasaje comienza con la garantía de que Dios escucha nuestras oraciones, porque dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa palabra confianza significa una seguridad arraigada. Y esto nos transmite una garantía, porque la confianza es lo opuesto a la duda, a la incertidumbre. Y note que nuestra confianza no está en nuestras oraciones, está en Dios, quien responde nuestras oraciones. A veces creemos que hay poder en la oración. No es que hay poder en la oración, hay poder en el Dios que contesta la oración. ¿Por qué usted dice eso, Romero? Porque Jesús enseñó que la oración en sí no tiene poder. El poder está en el Dios que contesta la oración. ¿Y qué base tiene usted para decir eso, señor Romero? Bueno, vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7. ¿Qué dice allí? Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? El día del juicio final. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, muchos me dirán. Están hablando con Dios, están orando a Dios. ¿Y cómo le contesta a Dios? Versículo 23. Entonces les protestaré, nunca os conocí. ¿Ve? Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Ve? El poder no está en la oración, el poder está en el Dios que contesta la oración. Por eso es que hay oraciones que Dios, la mayoría de ellas no contesta, porque no es el producto de una relación con Dios que me impulse a pedir, sino que es producto de mi capricho y de mis deseos egoístas. Y entonces Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Eso está en Santiago el capítulo 4. De ahí que debemos subrayar que no toda oración es contestada por Dios, ni toda oración agrada a Dios. La oración que agrada a Dios es la oración que pidamos en el nombre de Jesús. Y cuando dice el nombre de Jesús, no se refiere a mencionar a Jesús, nada más. Se refiere en el nombre de Jesús, indicando en el carácter de Jesús. En otras palabras, en armonía con la vida de Jesús. Cuando tú pidas aferrado a Cristo,
viviendo por fe su vida, entonces perdí todo lo que quisiera y yo será hecho, dice el mismo Señor. Así que lo que debemos aprender o de haber aprendido esta semana es que en sí como herramienta la oración no tiene poder. El poder está en el Dios que contesta la oración. ¿Y cuál oración contesta Dios? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, en el Salmo 51. Hermanos, yo vi un pastor evangélico decir en el estadio Roberto Clemente en Puerto Rico, decir al cielo: detén la lluvia, tú no vas a caer. Y estaba el estadio lleno de personas para escuchar la palabra, y le ordenó a Dios: tú no vas a caer, detén la lluvia, ahora mismo se lo olvido inmediatamente. Y mire, no llovió. Yo hago una pregunta: ¿quién usted cree que quitó las nubes? ¿Quién? A Dios no se le pide en esa forma. Y la mayoría de muchos pastores protestantes piden a Dios dándole autorización, o mejor dicho, dándole con esa autoridad, hablándole, perdiendo en consecuencia el respeto a Dios, dándole órdenes. Yo te mando. No, Señor. Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Tenemos que acercarnos a Él con humildad. Padre, tú sabes que yo tengo tanta gente reunidas en este estadio. Yo quisiera que en el nombre de Cristo tú alejes las nubes que van a malograr esta campaña evangelística. Tú tienes poder para hacerlo, Señor. Por favor, concédelo, que así sea, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cree usted que una oración hecha con ese sentido de humildad y dependencia total de Dios no va a disipar la bruma y el cielo nublado? Claro que sí, pero también el diablo lo hace. También Satanás lo hace. Entonces, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, sean hechas conforme y pedidas a la voluntad de Dios. No con exigencia, no con autoridad. A Dios se le habla como un hijo le habla a su padre. Y cuando digo un hijo me refiero a un niño. Y Dios quiere que seamos como niños, suplicantes como niños, y le pidamos como niños, que dependemos de papá y de mamá para poder conseguir los bienes, sea inmediatos o permanentes, de nuestra felicidad con ellos. Pero el cristiano tiene que pedir con fe, pero sin exigirle a Dios nada, porque la verdadera oración no exige a Dios. Le clama a Dios y le suplica a Dios que Él, conforme a su voluntad, nos conceda las peticiones de nuestros corazones. ¿Cuántas veces no hemos orado por personas que no tienen empleo y no lo consiguen? Déjele a Dios su tiempo para trabajar, porque esa persona, Dios está más interesada en conseguir un empleo que tú y que yo, porque es un hijo suyo que murió en el Calvario por ella. Entonces, déjele a Dios su tiempo, clame al Señor y espere en Él, y Él hará. Dios contesta nuestras oraciones, y la contesta de tal forma que solamente podremos decir: alabado sea Dios, porque no puedo explicar lo que acaba de hacer en mi vida, el milagro. Los milagros de Dios no se explican, no se pueden explicar, porque si un milagro se puede explicar, ya no es milagro. Pero los milagros de Dios no se explican. De ahí que debemos entender, debemos estar conscientes de que
la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, en Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, oiga bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 14. Y la promesa de Dios de contestar la oración no es incondicional. Dios pone condiciones para contestar nuestras plegarias, nuestras preces, nuestras oraciones, nuestras súplicas. Dice, si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nuestra voluntad esté fusionada con la voluntad de Dios, podemos tener la absoluta seguridad de que Dios nos oye. Porque siempre es la voluntad de Dios perdonar nuestros pecados. Siempre es la voluntad de Dios darnos la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Siempre es la voluntad de Dios proveernos con el don de salvación. Y siempre es la voluntad de Dios conducir al conocimiento de su palabra a aquellos por quienes oramos. De hecho, aquellos por quienes estamos orando tienen dos opciones: aceptar o rechazar la salvación que Cristo ofrece gratuitamente. Pero Dios está obrando a través de nuestras oraciones para hacer todo lo posible para salvar a las personas por quienes estamos orando. ¿Qué es lo que hace Dios? Como Dios no fuerza la voluntad de nadie, ni obliga a nadie a que se arrepienta, Él tiene que respetarle su propia decisión, es decir, su capacidad decisoria de tomar frente a las dos opciones. Es decir, Dios respeta el libre albedrío. Es decir, la capacidad de decidir, Dios lo respeta. Tú quieres fumar, tú fumas. Tú quieres tomar alcohol, tú tomas alcohol. Tú quieres tener 50 mujeres, tú tienes 50 mujeres. Tú quieres tener 50 hombres, tú puedes tener 50 hombres. Entonces, todas esas cosas te va a juzgar Dios. Ten cuidado, dice el proverbista Salomón en Eclesiastés capítulo 9. ¿Tú quieres tener todas? No hay problema. Yo no te obligo. Ahora yo te presento un camino mejor. Y el camino mejor es este. Vas a vivir más y luego cuando mueras, si es que yo no he regresado a la tierra, vas a vivir conmigo eternamente en cielos nuevos y en tierra nueva. Hermanos, entonces, ¿qué hace Dios? La cantidad de demonios que esa persona tiene a su alrededor para que no acepte el camino de salvación. ¿Qué hace Dios? Envía sus ángeles. Al llegar los ángeles, los demonios se van y entonces la persona que está cautiva al pecado, Dios lo que hace es que le prepare el ambiente para que decida salir de la cárcel del pecado. Y para eso envía los ángeles. Pero esos ángeles van máxime cuando nosotros oramos por esa persona. Los ángeles despejan el camino de demonios y la persona que estaba abrumada
para no tomar ninguna decisión, porque el diablo sí obliga a la gente a servirle, Dios no, porque él es un tirano, Dios no. Entonces, cuando yo oro por una persona, o cuando tú oras por una persona específica, ¿qué hace Dios? Envía a sus ángeles para que su presencia en ellos disipe las tinieblas, los demonios huyan y la persona encadenada por el pecado se sienta en la capacidad de decidir si seguir al Señor o si seguir con Satanás. Eso fue lo que pasó con el endemoniado gadareno. Él quería entregarse al Señor, pero había un dominio de demonios, una legión de demonios que no le dejaban entregarse a Cristo. No le dejaban entregarse a Cristo. Y Cristo leyó la intención del endemoniado, que él estaba gritando en los sepulcros y maltratándose, pero él quería ser liberado de esa cárcel de demonios. Y entonces, a todo aquel que quiera ser liberado del demonio, Dios le expulsa él o los demonios que viven o residen en su cuerpo. Pero Dios no te puede llevar al cielo si tú no quieres ir. Entonces Dios respeta tu libertad, tu libre albedrío. Y no es que Dios no te quiera. Lo que pasa es que Él te ha dado la facultad de tomar una decisión. Y si Dios es amor, como lo dice la Biblia en 1 Juan 4:8, Dios es amor. Si es amor, no te puede obligar, porque la tiranía es la antítesis del amor. Yo tengo que respetarte lo que tú quieras hacer. Lo que yo tengo que hacer como padre, o como usted hacer como madre, es guiar a sus hijos a que se entreguen al Señor y le sigan. Pero usted no lo puede obligar. Llega un momento en que la edad madura y el joven ya con 16 o 18 años tiene la capacidad de decidir si sigue al Señor o si busca los placeres de la carne y del mundo. Entonces, cuando sucede eso, lo único que usted puede hacer es lo que hemos estudiado en esta semana: orar por que Dios cumpla su voluntad de salvar a mi hijo o a mi hija que está perdido en los placeres del pecado. Es lo único que yo puedo hacer, no puedo hacer más nada. Interceder por mis hijos o por mis hijas ante el trono de la gracia. Interceder por mis hijos ante el trono de la gracia y esperar en Dios, en sus promesas, confiando en que Él hará un trabajo mucho mejor que el mío, porque el mío es, ve para la iglesia. No, Dios no trabaja así. Cuando Dios trae al hijo, lo trae con cuerdas de amor, dice el profeta Jeremías, y ese hijo no vuelve al mundo, se queda con el Señor. Es así como Dios trabaja, y en consecuencia debemos de tomar esto en consideración. Dios no fuerza la voluntad de nadie, y por eso es que tú ves que Dios se toma a veces 5 años o 5 meses o 3 meses o 2 años para Dios contestarme la oración de mi madre para que se convirtiera. Tuve que durar 14 años. Quizás el tuyo no sea tanto, quizás el tuyo sea 1 año o 6 meses o 1 mes o 5 días. Pero no todas las personas son iguales para tomar una decisión. Hay personas que son más difíciles que otras. Entonces Dios trabaja sin obligar a la persona a que se convierta. Además, Dios no nos ha mandado a convertir a nadie, porque no tenemos esa facultad. La facultad de convertir es de Dios. Y como la facultad de convertir es de Dios, es a Él que tenemos que pedirle la conversión. Usted sabía que nadie se arrepiente. Nadie se arrepiente. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿cómo es que dice el apóstol? O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad. Longanimidad significa longura de ánimo, es decir, capacidad de soportar. Y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
¿Quién es el que te guía al arrepentimiento? Es Dios. Entonces el arrepentimiento no viene de mí, es de Dios. Le voy a explicar lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo. Dios te ofrece el regalo del arrepentimiento. Vienes tú y aceptas el regalo. ¿Qué sucede con el regalo? Es tuyo. Entonces el arrepentimiento, más que una actitud, el arrepentimiento es un regalo que Dios te da y tú recibes si tú quieres. Y el arrepentimiento es cambiar de ser lo que tú eres a ser como lo que Dios quiere que tú seas. Entonces yo recibí el arrepentimiento de Cristo y al recibirlo, ¿qué ha pasado con mi vida? He pasado de muerte a vida. Ya soy un hombre en Cristo Jesús. Ya he nacido de nuevo. No he nacido de mamá y papá. Ahora el nacimiento que yo tengo es un nacimiento sobrenatural. Es el nacimiento del Espíritu Santo. Y toda persona que se arrepiente ha nacido de nuevo. ¿En qué nació de nuevo? Dice el mismo Juan, escribe lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, ante el rico miembro del Sanedrín llamado Nicodemo, le dijo, dice versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 3 dice, el versículo harto conocido, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Cualquier persona que lea la Biblia superficialmente dice, bueno, nacer otra vez, entonces tengo yo que morir y nacer de nuevo de mamá y papá. No, ya usted nació una vez de mamá y papá. Pero el nacimiento que Dios acepta es el nacimiento, el que no naciere otra vez. Realmente la traducción está incorrecta. Hay problemas con algunas versiones que no ponen como como realmente dice el original. El original dice, ciertamente te digo, que el que no nace de arriba, refiriéndose al cielo, es decir, el nacimiento que no viene de Dios, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa convertirse al Señor, y en la conversión solamente la da el Espíritu Santo si la persona lo acepta. Por eso es que nuestras oraciones son pertinentes pertinentes e impertinentes para importunar a Dios. Nuestra súplica, Señor, concédeme esto si es tu voluntad. Y Dios a veces se demora para ver si es cierto que tú quieres eso. Pero no es para que Él lo vea porque Él lo sabe. Es para que tú muestres por ti mismo que tú sientes deseo de eso. Y al mostrarte interesado y al saber que está interesado, va a buscar incesantemente a Dios por el asunto. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a premiar tu esfuerzo contestándote lo que te conviene. Pero aquí me dice, el que no naciere de lo alto. La palabra anoden en el griego. El que no naciere del cielo no puede ver el reino de Dios. Y esas son las personas que Dios quiere convertir. Por tanto, tenemos que orar. Tenemos que orar por los vecinos, para que Dios les hable como nos ha hablado a nosotros. A orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros enemigos. Cuando hacemos esto, hay grandes conversiones. ¿Sabe que San Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, se convirtió? Fue producto de una oración. Yo le pregunto,
O usted preguntará, ¿cuál oración? La oración de Esteban. Pablo estaba apoyando la lapidación, el apedreamiento de Esteban, el diácono santo. Dice que la gloria de Dios se manifestó en él poco antes de morir, mientras predicaba. Y dice el libro de Hechos, el capítulo 7, versículos 58 y 59, y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies, los vestidos de ellos, de un mancebo que se llamaba Saulo. Él tenía entre 20 y 30 años cuando pasó el apedreamiento de Esteban en el año 34. Y dice, y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y aquí está la contestación, la oración por Pablo, que estaba dirigiendo el apedreamiento. Dice aquí, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, un clamor que se oyó allá arriba. Señor, no les atribuyas este pecado. Es decir, estaba orando por Saulo de Tarso, por Pablo, y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. ¿Saben una cosa? Como Esteban era ciudadano romano, los judíos no podían quitarle la vida. Y esa injusticia la reclamó Esteban al Dios del cielo. Y dice el libro Patriarcas y Profetas que el rostro de Esteban brilló como el de Moisés en el Sinaí. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 340. Pero cuando Esteban clama por los lapidadores, incluyendo a Pablo, que estaba aprobando esa actitud, Dios le contesta la oración de Esteban cuando Saulo de Tarso, camino de Jerusalén a Damasco a buscar a los cristianos para matarlos y apresarlos, dice que a mitad del día le apareció Cristo en forma teofánica, esa refulgencia divina, e hizo que Saulo de Tarso, que más tarde se llamó Pablo o San Pablo, él cae del caballo, y fue de un caballo, no de un camello, fue de un caballo que él cayó, y cayó a tierra, y le preguntó a Dios, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo en forma enfática, como está en el griego, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, en forma enfática. Y entonces Pablo, entonces Jesús, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, que eran unas pullas que le ponían a los animales para que avanzaran a los bueyes. Entonces, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ve? Eso es conversión. Y entonces, la oración de Esteban, Dios le está contestando. Resumen, las oraciones que hacemos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, Dios las va a contestar sin forzar la decisión de los vecinos, de los amigos y los familiares. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Dios contestará todas las oraciones conforme a la voluntad, y una de ellas es la voluntad de que las almas se conviertan a Cristo. Que el Señor te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.